Hola amiguitos, saludos. Bueno, hoy voy a comentaros una novela de Stefan Zweig que se titula 24 horas en la vida de una mujer. Esta novela fue la primera, no es muy larga, fue la primera que yo leí de Stefan Zweig y me encantó, me maravilló. La devoré prácticamente, ¿no? Creo que la leí en un día o dos. Y fue hace tiempo, igual la leo de nuevo porque hay cosas que se olvidan y más cuando se lee así devorando la lectura, pues no se captan bien las cosas, ¿no? Bueno, esta novela tiene la misma estructura que El jugador de ajedrez, ¿vale? Allí en El jugador de ajedrez, como aquí, la novela empieza por el final, ¿no? Por eso os voy a leer, y eso sirve como de preámbulo. Aparece por allí una persona, están ocurriendo unos hechos en un hotel, unos hechos que despiertan el escándalo de todo, y entonces aparece una persona con una opinión diferente de los demás y explica su historia, ¿no? Entonces os voy a leer del principio porque como no sojuzga nada, no aparece ni la protagonista en lo que yo os voy a leer y no estoy diciendo nada de la historia, sino que ya os digo que es como el preámbulo, pues os lo voy a leer para que veáis qué interesante es, ¿no? Bueno, la historia, por no leer todo el preámbulo, que es largo, comienza porque el autor, aquí aparece el autor como en El jugador de ajedrez, se supone que Stefan Zweig está en un hotel de la Riviera. Entonces, pues bueno, allí está tranquilamente, al final pues se conoce la gente, pues había por allí un matrimonio con dos niñas, el hombre era un ricachón, que se dedicaba, un bonachón también, que se dedicaba a jugar y estaba en sus cosas. Había por allí pues más gente, que si uno soltero, que si otros matrimonios, y estaban tranquilamente, pasando días aburridos, el autor allí pues en el hotel. Y entonces viene un joven francés que es encantador, o sea, lo pinta el autor como una persona encantadora, simpática, amable, y bueno, en 2 días se hace querer de todo el mundo, ¿no? Todo el mundo lo apreciaba, con todo simpatizaba. Entonces, pero con quien más simpatizaba es con la mujer del empresario este bonachón. Se hace amigo de ella y de su hija y se le veía jugando con las niñas, eso durante 2 días solamente, ¿no? Que está allí, se le vio varias veces con la mujer y con las niñas. Entonces, un día por la mañana, el autor pues se va, en fin, a dar un paseo y se encuentra con el joven francés. Y entonces se saludan, dice me voy, dice el joven francés me voy porque me ha surgido un contratiempo, me tengo que ir, ¿vale? Y cuando llega al hotel, pues se encuentra, el hotel estaba todo patas arriba porque estaba todo el mundo buscando a la mujer del empresario, del ricachón. Y el hombre desesperado por allí, hasta ahora tan bonachón y tan en sus cosas, que parecía que no se enteraba de nada, como loco, era un hombre así corpulento, estaba por allí como loco llamando a la mujer, todo el mundo del hotel buscándola. Y de repente resulta que el hombre sale y dice, no la busquéis más, dice que me ha abandonado. Y entonces le había dejado a la mujer una carta que se había fugado con el francés que se supone que lo acababa de conocer en 2 días y se había fugado con él, se había dejado al marido y a la hija, ¿no? Eso es el comienzo, ¿no? Pero la historia no va de eso, digo, eso sirve de, bueno, y ahora están hablando los del hotel, ¿no? Están hablando de ese suceso que ha ocurrido. Voy a leer un poco. Pero ya digo que esto no está juzgando nada de lo que viene después, porque ni estos son los protagonistas ni nada. Es simplemente el preámbulo, ¿vale? Fácilmente se comprenderá que un suceso tan deplorable, desarrollado ante nuestras miradas, era muy a propósito para sacudir violentamente la sensibilidad de personas como nosotros, acostumbrados a una vida de ocio, exenta de preocupaciones. Pero aquella disputa que después estalló de manera tan vehemente en nuestra mesa y que llegó a los límites de la violencia, si bien tenía como punto de partida aquel extraño incidente, en esencia era más bien una divergencia de principio, una lucha furiosa entre maneras opuestas de sentir y de concebir la vida. Debido a la indiscreción de una de las camareras, que había leído aquella carta, sin duda el desesperado marido, ciego de cólera y luego de estrujarla entre sus manos,
la arrojó al suelo sin darse cuenta de lo que hacía. Circuló pronto la noticia de que Madame Henriette no se había marchado sola, sino acompañada del joven francés, lo cual motivó que la simpatía por este desapareciese rápidamente en la mayoría de los huéspedes. Desde el primer momento se evidenció que aquella discreta Madame Bovary, de tercer orden, había cambiado su cachazudo y provinciano marido por el bello y elegante Adonis. Pero lo que a la pensión sorprendía sobremanera era el hecho de que ni el fabricante, ni su hija, ni la misma Madame Henriette hubieran visto hasta entonces a ese Lovelat, y que por tanto las 2 horas de conversación por la noche en la terraza y la hora en que tomaron café en el jardín hubiesen bastado para decidir a una mujer de unos 33 años, respetada de todos, a abandonar a su esposo y a su hija, para seguir a un elegante joven desconocido. Este hecho, a todas luces evidente, era en general rechazado en nuestra mesa, considerándolo un pérfido engaño, una ingeniosa maniobra de los dos amantes. No cabía duda de que Madame Henriette sostenía de antiguo relaciones secretas con el joven galán, el cual había venido allí únicamente para ultimar los detalles de su vida, porque así lo consideraban. Era absolutamente imposible que una mujer decente, después de un efímero trato de 2 horas, se fugase tan frescamente a la primera indicación. Pero a mí me parecía divertido sostener una opinión opuesta y defendía enérgicamente la posibilidad y aún la verisimilitud de que una señora, tras varios años de matrimonio, decepcionada, hastiada, se sintiese íntimamente predispuesta a una aventura de este género. A causa de mi oposición inesperada, la discusión se generalizó rápidamente y subió de tono, en particular porque los 2 matrimonios, así el alemán como el italiano, juzgaban un desatino creer en el coup de foudre y lo rechazaban con ofensivo menosprecio, como una fantasía novelesca de mal gusto. No hay por qué insistir aquí aportando todos los detalles del curso tempestuoso de una disputa desarrollada entre la sopa y el postre. Solo los profesionales de la table del hotel suelen mostrarse ingeniosos, y los argumentos expuestos en el calor de una causal conversación de mesa son en su mayoría superficiales, por lo mismo que brotan sin reflexión y a la ligera. También es bastante difícil averiguar por qué motivo nuestra discusión adquirió rápidamente aquella virulencia. La irritación, creo yo, empezó a consecuencia de que los 2 maridos, sin propósito deliberado, pretendían que sus respectivas esposas estaban a cubierto de la posibilidad de caer en tales felonías y peligros. Desgraciadamente, para defender este punto de vista, no hallaron nada más feliz que objetar que solo podía hablar así quien juzgase la psicología femenina a través de las conquistas casuales y fáciles. Pero cuando la señora alemana lo salpimentó diciendo que había de un lado las mujeres honestas y de otro las de temperamento de cocotte, entre las cuales, en opinión suya, debía incluirse a Madame Henriette, entonces perdí la paciencia y me mostré a mi vez agresivo. Tanta resistencia a reconocer el hecho evidente de que una mujer en ciertas horas de su vida, pese a su voluntad y a la conciencia del deber, se encuentra indefensa ante el poder de fuerzas misteriosas, revelaba miedo del propio instinto y miedo del fondo demoníaco de nuestra naturaleza. Y parece que muchas personas experimentan cierto goce en juzgarse más fuertes, más morales y más puras que aquellas que son fáciles de seducir. Yo personalmente encuentro más digno que una mujer ceda a su instinto libre y apasionadamente que no que, como ocurre por lo general, engaña al marido en sus propios brazos y a ojos cerrados. Así dije yo, poco más o menos, y cuando los demás, en el centelleo de la disputa, arreciaban en sus ataques contra la pobre Madame Henriette, más apasionadamente la defendía yo, oyendo en verdad mucho más allá de mi íntimo sentir.
La exaltación mía fue, como suele decirse en el argot de los estudiantes, una especie de tocata para ambos matrimonios, los cuales, lívidos de furor y formando un cuarteto no muy armónico, se lanzaron de tal modo sobre mí que el viejo danés, jovial e indiferente, con el reloj de trinquete en la mano, como si actuara de árbitro en un partido de fútbol, iba amonestando a uno y a otro hasta que se veía obligado a descargar un puñetazo sobre la mesa exclamando «Gentleman, please». Pero esto no producía más que un efecto momentáneo. Por 3 veces estuvo a punto de levantarse airadamente con el rostro enrojecido uno de los comensales, a quien a duras penas logró calmar su esposa. En una palabra, unos minutos más y nuestra discusión hubiera terminado violentamente si de pronto Mr. C, actuando de aceite suavizador, no hubiera calmado el encrespado oleaje de la conversación. Mr. C, la anciana y distinguida dama inglesa, era la presidenta de honor, tácitamente elegida, de nuestra mesa. Sentada, esta es la protagonista de la historia, Mr. C, que va a contar su historia, ¿no? La anciana inglesa. Sentada en su sitio, erguido el cuerpo, siempre amable y cordial con todos, siempre silenciosa y al mismo tiempo dispuesta a escuchar con deferente interés, ofrecía un aspecto físico sumamente agradable. Una maravillosa paz y recogimiento se reflejaba en su exterior aristocráticamente reservado. Manteníase distanciada de cada uno de nosotros hasta un discreto límite, aunque sabía mostrar a todos con tacto exquisito su personal estima y consideración. Generalmente se sentaba en el jardín acompañada de sus libros. A menudo tocaba el piano. Raramente se la veía en sociedad o en conversación animada. Apenas se notaba su presencia y, sin embargo, ejercía sobre nosotros un influjo especial. No bien hubo intervenido en nuestra discusión, nos dimos cuenta de que habíamos hablado con excesiva acritud y destemplanza. Mr. C, aprovechando el embarazoso silencio que se produjo al levantarse bruscamente de la mesa el señor alemán, trató de restablecer la paz entre nosotros. Levantó de pronto sus ojos grises y claros. Me miró un momento irresoluta, para después, con claridad casi objetiva, recoger el tema desde su particular punto de vista. ¿Usted cree, pues, si no he entendido mal, que Madame Henriette, que una mujer, cualquiera que sea, puede lanzarse inocentemente a una aventura? ¿Que hay acciones que una mujer juzgaría imposibles una hora antes de cometidas y de las cuales no cabe hacerla responsable? Lo creo en absoluto, señora. En ese caso, todo juicio moral carecería en absoluto de sentido y toda digresión a las buenas costumbres estaría justificada. Si usted cree realmente que el crimen pasional, como dicen los franceses, no es un crimen, ¿por qué existe entonces la justicia? ¿No es precisa muy buena voluntad y usted la posee hasta un grado asombroso?, añadió, sonriendo levemente, para descubrir en todo crimen una pasión y a causa de ella disculparlo. El acento claro y casi gozoso de sus palabras obró en mí como un sedante, y adoptando sin advertirlo su aire objetivo, repuse en el mismo tono, entre serio y zumbón. La justicia pública decide seguramente sobre esas cosas con mayor severidad que yo. Ella tiene el deber de proteger despiadadamente las costumbres establecidas y las convenciones legales. Está obligada a juzgar y no a disculpar. Yo, empero, en tanto que persona privada, no veo por qué he de adoptar el papel de juez. Prefiero actuar de defensor. Personalmente me causa mayor satisfacción comprender a los hombres que condenarlos. Esto es lo que dice el narrador, ¿no? Se supone que es este francés. Mr. C me miró un momento fijamente con sus ojos grises y claros y vaciló. Temí que no me hubiera entendido y me aprestaba ya a repetirle en inglés lo dicho,
pero con singular seriedad, lo mismo que en un examen, siguió preguntándome: ¿usted no encuentra, pues, odioso, despreciable, que una mujer abandone a su marido y a su hija para seguir a un hombre cualquiera del que nada sabe, ni siquiera si es digno de su amor? ¿Puede usted realmente excusar una conducta tan atolondrada y liviana en una mujer que, además, no es ya una jovencita y que siquiera por amor a su hija hubiese debido preocuparse de su propia dignidad? Le repito, señora, insistí, que no quiero en este caso ni juzgar ni condenar. Puedo reconocer ante usted que antes he estado algo exagerado. Esa pobre Madame Henriette no es ciertamente ninguna heroína, ni siquiera un espíritu aventurero, y menos aún una grande amoreuse. Yo la tengo por una mujer corriente, débil, que me merece cierto respeto porque ha tenido valor para obrar según su voluntad, pero que me inspira todavía mayor lástima, porque seguramente mañana, si no hoy, será profundamente desgraciada. Quizá haya obrado estúpidamente, locamente, pero nunca de una manera ruin y vulgar, y lo mismo ahora que antes discutiré con todo el derecho a menospreciar a esa pobre desgraciada. ¿Y siente usted todavía por ella el mismo respeto y la misma consideración? ¿No establece usted ninguna diferencia entre la respetable dama con la cual conversaba usted anteayer y esa otra que se fugó ayer con un desconocido? Absolutamente ninguna diferencia, ni la más insignificante. ¿Esté así? Involuntariamente se expresó en inglés. Parecía que toda la conversación le interesaba singularmente. Tras un breve momento durante el cual se mantuvo pensativa, fijó en mí su clara mirada para preguntarme aún: ¿y si usted se encontrase mañana a Madame Henriette en Niza, por ejemplo, del brazo de ese joven, la saludaría usted? Naturalmente que sí. ¿Y hablaría con ella? Naturalmente. ¿Y si estuviera usted casado, presentaría a una mujer así a su esposa, como si nada hubiera ocurrido? Naturalmente. ¿Lo haría usted realmente?, preguntó de nuevo en inglés con una expresión de escéptico y maravillado estupor. Ciertamente que lo haría, contesté hablando también sin darme cuenta en inglés. Mr. C. se calló. Parecía como si se esforzase en fijar su pensamiento. De súbito, mirándome como asombrada de su propio coraje, exclamó: yo no sé si podría, quizá lo hiciese también. Esto lo dice en inglés, me he bajado a traducirlo. Y dando fin a la conversación de una manera definitiva, aunque sin grosera brusquedad, con ese aplomo difícil de describir, que solo es propio de los ingleses, se levantó y me ofreció amablemente la mano. Gracias a su influencia volvía a reinar la paz. Todos le agradecimos interiormente que, sintiéndonos aún enemigos, pudiéramos saludarnos unos a otros con relativa cortesía, y que la atmósfera peligrosamente cargada se despejase de nuevo con unas cuantas vulgares ocurrencias. Bueno, ahora lo que sigue es que esta mujer, al ver a una persona como el narrador, Stephen Zweig, que tiene una mente tan abierta, pues se atreve a contarle su vida, ¿no? Y esa es la novela, ¿no? Esa inglesa, que es una anciana, pues le va a contar un episodio de su vida, ¿no? Como el título se titula 24 horas en la vida de una mujer, pues tiene que ver con eso, ¿no? Con 24 horas de su vida. Bueno, y esta historia pues hace recapacitar mucho. Ya habéis visto qué interesante es lo que os he leído, ¿no? Y es un tema apasionante, porque claro, a mí también me escandaliza. O sea, no puedo entender que una mujer, como hace esta Madame Henriette, se deje a su marido y, bueno, a su marido, bueno, vale, dejar a un marido o a una pareja, vale, está muy bien, pero abandonar a los hijos así de la noche a la mañana, pues, pero como dice el autor, son cosas que pasan en el alma humana, ¿no?
Yo entiendo que hay personas que se pasan la vida, una vida sin emociones, que se sienten muertos en vida, como que no han vivido, porque se han sometido excesivamente al sentido común, a la razón. A mí me pasa también, ¿no? Y entonces esas personas que sus sentimientos, sus emociones las contienen, hay como si estuvieran encerrados en una cárcel invisible, ¿no? Que no los deja ser ellos mismos, mostrarse, expresar sus sentimientos, se los sujetan, pues a veces pues eso puede estallar y es muy difícil contenerlo, ¿no? Esta mujer pues seguramente no querría a su marido, no estaría enamorada, y digo yo, que no se sabe tampoco, porque esa no es la historia, eso es lo que desencadena lo que viene en la historia, ¿no? Y claro, de repente a lo mejor por primera vez en su vida, a sus 33 años, siente el amor como una fuerza, como un terremoto interior, y a lo mejor no puede contenerse, pero claro, luego cuando se apacigua en la agua, pues se va a arrepentir. Esto me recuerda, pues, aquí la nombra, Madame Bovary, tuvo un final muy suceso, y esta es una Madame Bovary de segundo orden, ¿no? Yo recomiendo que quien no haya leído Madame Bovary de Flaubert, Gustave Flaubert, que lo lea, muy interesante. O me recuerda también a Ana Karenina. Ana Karenina, pues, también siente un enamoramiento, lleva una vida, digamos, muy... al marido no lo amaba, se había casado sin amor, lleva una vida pues sometida al sentido común y ajena a sus sentimientos, de repente se enamora, ¡buah!, y está ya como un huracán y no se puede contener, y al final eso termina en tragedia. Probablemente esto también terminaría en tragedia, porque el sentimiento de culpa a estas personas, pues, por haber abandonado a su hija, pues, pero no se sabe, o sea, ella no habla más en la novela del incidente de la mujer esta, Madame Henriette, que abandona al marido. O sea, la novela en realidad trata de la mujer esta inglesa que va a contar su vida. Por tanto, no he contado nada. Podéis leerla porque no, con lo que os he dicho no he adelantado nada, ¿vale? Solamente es el principio. Y ahora empieza la novela. Bueno, amiguitos, espero que os haya gustado. Venga, saludos. Besitos.